Voy a poner. Hola, ¿cómo estamos, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo ha pasado Washington, María Angélica? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas está? tardes, bienvenidos a Gusto todos. verlo. ¿Cómo ha Muy pasado bien. en Washington? Hace años que no lo veía. Sigue trabajando aquí, como todos, creo. Como toca, sí. María Claro, Angélica, tú. Aquí sacando adelante las charlas FIE. Qué alegría verlos a Perfecto. todos, ¿no? Estamos todos, todos virtuales. Está Sí, bien, gracias. excelente. Enhorabuena. Tenemos hoy día una asistencia importante de estudiantes invitados en general. Listo, pues, chicos. Bien, vamos a dar Entonces, inicio. ¿Qué les parece lo- si damos lo- inicio? Ya tenemos algunos asistentes. los Vamos a dejo dar inicio entonces en ahí, este momento. listo. listo, Éxitos, Gracias. ya te ¿ah? tengo yo. Éxito, Washington. Pilas, chao, chao. Gracias. Gracias, pasa bien. Sí. Bien, bien. Buenas tardes. Damos inicio a esta nueva edición de Charlas FIET Online que organiza la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación. Hoy tenemos el tema Análisis del índice de masa corporal en la marcha humana para la evaluación del riesgo de un edificio utilizando teoría de grafos. Esta conferencia está a cargo del doctor Washington Velázquez. El doctor Velázquez es docente investigador de la carrera de Ingeniería en Telemática de la FIA. Es miembro del grupo de investigación de redes de datos e infraestructura tecnológica. Miembro del embajador de Firewall Foundation Open Source Platform en Ecuador. Áreas de investigación, sistemas distribuidos, ciudades inteligentes resilientes, telemetría y control remoto, telemedicina. A continuación, doy paso al doctor Washington Velázquez para dar inicio a la charla FIET. Muchas gracias. Bueno, hola con todos. Como ya dijo Angélica, mi nombre es Washington Velázquez. Vamos hoy a tratar de explicar cómo fue este estudio, la cual conllevó muchísimo tiempo. Este estudio está disponible totalmente open source en el enlace en la revista Sensors para que lo puedan leer si quieren leer con mayor información sobre esto. El outline de esta charla, vamos a hablar sobre el objetivo de este estudio, una pequeña introducción más bien de cómo es que fue todo este estudio y por qué lo estamos tratando de adoptar y sacar adelante. La metodología en la cual voy a explicar muchos pasos para poder llegar a obtener ese índice de riesgo, el experimento que se tuvo y dos resultados muy importantes para poder hacer ese cálculo. Y por supuesto los futuros trabajos que conlleva ese estudio. El objetivo principal del estudio fue encontrar el índice de riesgo de un edificio usando el número de personas que permanecían atrapadas en una emergencia. En este estudio se consideró mucho fue la emergencia, un sismo, considerando en la escala de Richter de 4 a 5 de magnitud. Bien, ese fue más que nada el objetivo, ¿no? Tratar de encontrar ese índice de riesgo para poder salvar a gente en una emergencia. Como todos sabemos, el paradigma de Internet de las Cosas actualmente se lo utiliza para muchas cosas, tanto para carreteras, edificios inteligentes, ciudades inteligentes y todo esto. Sin embargo, este estudio está dentro de una gama de estudios que está tratando de que las ciudades o los datos que uno logra tener o obtener dentro de una ciudad permitan sacar estudios un poco más sostenibles, convirtiendo una ciudad inteligente en resiliente. Esta parte del estudio se enfoca mucho en el índice de masa corporal y como creo que la mayoría de ustedes han de conocer, actualmente se tienen muchísimos dispositivos, el Xiaomi, la banda de Xiaomi, la balanza de Xiaomi para poder calcular muchísimo o obtener muchísimos datos. Sin embargo, no solamente se trata de obtener un poco de parámetros, sino más bien qué poder hacer con ellos, ¿no? En ese transcurso es que viene lo que se conoce como Machine Learning, Deep Learning, aprendizaje automático, inteligencia artificial,
tratar de obtener algo con esa gama de datos o ese conjunto de datos que beneficie al ser humano. Sin embargo, se ha dejado un poquito de lado es qué tratar de hacer en el punto de una emergencia. ¿Qué podemos hacer con todo ese conjunto de datos que se obtuvieron, por ejemplo, en la parte de transporte público, que se obtuvieron a lo largo de una ciudad, en un edificio, que nos permita poder salvar a gente en una emergencia? Un terremoto, un incendio, un deslave, una inundación y demás. Entonces, ese es el core más que nada de este estudio. Pero para poder entender cómo es que se trató de calcular todo ese índice de riesgo, tenemos que pasar a ver la metodología. Este estudio se basa, como estábamos diciendo en el título, correspondiente a la marcha humana. Nos basamos en la antropometría, generalmente la biomecánica. Este es el estudio este estudio se realiza mediante cómo es que el ser humano trata de caminar poco a poco y es más que nada con muchas condiciones del ser humano. Por ejemplo, el sexo, la raza, la edad y más que nada la nutrición afectan a cómo es la marcha humana del ser humano. Sin embargo, no solamente tratamos de analizar este tipo de variables, como logran ver son algunas. Cuando nosotros analizamos la marcha humana, conlleva que tenemos que ver el movimiento de la persona, cómo es su balance, la fuerza o el punto de fricción o el punto de salida en el momento de caminar, en el momento de correr, y más que nada también las palancas o los torques que tenemos tanto en cada una de las articulaciones. Son muchas cuestiones que tratamos de analizar. Para poder tratar de simular lo que tenemos un algoritmo de marcha humana, nos centramos en un estudio provisto más que nada por la sociedad que nos permite poder tener esta clasificación del índice de masa corporal, tanto de hombres y mujeres, poder interpretar en categorías de sobrepeso, normal o que están con baja de peso, incorporando al modelo de marcha humana. Y más que nada, nos centramos en este estudio. En el estudio provisto por el Dr. Sahak en 2003, en el cual de forma empírica él trató de calcular el centro de masa o el desplazamiento del centro de masa que se tiene tanto en hombres y mujeres. Él lo que hizo fue obtuvo una muestra de hombres y mujeres con distinto índice de masa corporal y logró sacar de forma empírica esta ecuación, en la cual nos obtuvimos que la constante de cómo se hace ese desplazamiento de centro de masa en hombres era 0,565 y en mujeres 0,550. Utilizando esa ecuación, que fue de ahí que partió todo el estudio de la antropometría en este estudio, pudimos empezar a calcular nuestro propio modelo de marcha humana. Este modelo de marcha humana lo que se hizo fue tratar de tener una analogía de péndulo invertido, en el cual tuvimos que tratar de separar cuánto era la masa de una pierna más el muslo y lo que era la masa del torso para arriba, tratando de simular cómo es que el centro de masa se desplazaba desde el momento que iba caminando una persona. De esta forma. Una vez que tratamos de obtener o que obtuvimos la inercia en el momento de despegue de una persona, teníamos que trabajar o obtener el torque y la potencia que trataba de inyectar en el momento de caminar. Debido a que cada vez que uno da un paso o se trata de desplazar, ese centro de masa se va desplazando poco a poco. Una vez que tuvimos este modelo, se tuvo que sacar dos cosas importantes: la potencia y la velocidad máxima en el momento de salida, en el momento que quieren empezar a caminar una persona, y el momento en que se detiene o para de caminar. Para encontrar esas ecuaciones o encontrar esos valores, se tuvo que hacer un experimento muy interesante. Para poder encontrar ese comportamiento de cómo es que el ser humano trataba de empezar a caminar y parar en el momento de relajación, se tuvo que coger una muestra de algunos estudiantes con diferente índice de masa corporal, y los hicimos fue que con una cierta distancia caminen de dos formas: una totalmente relajado y otra un poco más acelerado, con un poquito más de velocidad o rapidez. Obteniendo esos datos de forma empírica, porque fue simplemente muestreo de punto de salida a punto de stop, de parada, se obtuvo esa relación de cómo es que el ser humano, en la velocidad y la potencia, teníamos un punto de partida y un punto de stop. ¿Para qué?
Porque el estudio de aquí parte de que una persona poco a poco se va desplazando cada vez que da una pisada. Una vez que va poco a poco caminando, eso de ahí lo tenemos que tratar de encontrar por unidades de tiempo, unidades de pasos que puede desplazarse una persona por metros en una locación. Ese experimento, ese pequeño experimento que tuvimos que hacerlo, fue más que nada, tuvimos bastantes muestras para poder sacar esa pequeña tabla, ustedes logran ver ahí, en la cual logramos hacer una clasificación entre hombres y mujeres con distintos índices de masa corporal, pero se llegó a un pequeño resultado en que decían que, ok, a pesar de que teníamos un mismo índice de masa corporal, la variación entre un paso S1, que sería el momento en que tratamos de caminar, y el paso S2, el momento en que paramos, había una pequeña variación entre el índice de masa corporal. Por ejemplo, en hombres con índice de masa corporal normal, entre 20 y 24, perdón, teníamos que un punto de partida era entre 2 a 3 pasos. Entonces, para poder tratar de simular ese movimiento entre el punto de partida y el punto de parada, utilizamos pues simplemente una ecuación, un pseudo aleatorio entre ciertos pasos para poderlos incorporar al modelo. Una vez que tuvimos que encontrar esos puntos que fueron justamente del punto de partida y el punto de parada, se pudo calcular con el índice de masa corporal que conlleva el peso y la altura de la persona, asimismo la distancia que tiene que recorrer una persona dependiendo de un punto de partida y un punto de parada, se logró obtener esa ecuación. Esa ecuación la usamos para el cálculo del tiempo de una persona en una posición X y Y dentro de un edificio hacia un punto o una zona segura. ¿Okay? Y ahí está la ecuación totalmente resuelta. Como ven, estamos trabajando con las unidades, con los pasos, los tiempos, el tiempo de inicio y el tiempo de parada y la velocidad que lleva el usuario en ese momento. Hasta ahí simplemente he indicado cómo fue que tuvimos que calcular ese modelo de Marchman. Y como ven, ha tocado muchos aspectos: velocidad, potencia, torque, momento de inercia, y el experimento para calcular los puntos de partida y el punto de parada. Sin embargo, para calcular una ruta de evacuación y ver desde el punto inicial a un punto final, se simuló una estructura, se simuló este edificio en el cual constaba de 3 plantas y una planta baja. Esta era la planta baja y esta era la ubicación de los cuartos que teníamos en las 3 plantas superiores. Este edificio fue simulado utilizando grafos. Como ven aquí, voy a explicarlo, esta parte. Por ejemplo, se trató de simular que un grafo tenía un piso, dentro del piso existían muchos cuartos, dentro de cada cuarto existían muchas obstrucciones, que dependiendo del punto inicial de partida donde estaba ese usuario, tenía que desplazarse a lo largo de los cuartos, los pisos, hasta llegar a una salida. Esa simulación se la hizo mediante este grafo, como ustedes ven aquí, y utilizamos una base de datos no relacional, Neo4j, que nos permitía poder calcular de mejor forma los puntos, la ruta de evacuación. Sin embargo, como les estaba diciendo, existían obstrucciones en nuestro grafo. Como existían obstrucciones, también se tuvo que utilizar el algoritmo de búsqueda en profundo, también utilizado para grafos, en la cual cada piso que teníamos, tuvimos que llevarlo a una matriz de adyacencia para poder tratar de definir y encontrar la ruta de evacuación en cada piso. En cada piso. En donde fue totalmente simple hacer esa simulación. Digamos que teníamos rutas o casilleros vacíos, teníamos una salida o teníamos una obstrucción, y dependiendo de un caso de estudio, teníamos una persona dentro de cada piso y luego se iban haciendo que cada vez que iba caminando la persona, iba desplazándose entre cada uno de los pisos, simulando la vida real. Sin embargo, se añadió al algoritmo un poco de dinamismo, debido a que
Si llega a pasar en una emergencia, que exista, no sé, una caída de una pared o existan obstrucciones o los muebles se movieron y demás, si teníamos este escenario en el cual calculaba un punto, desde un punto inicial a un punto final, a un punto, un escape del edificio, y si llegaba a haber una obstrucción, se recalculaba de forma dinámica esa ruta de evacuación, permitiéndonos a nosotros recalcular los tiempos óptimos desde un punto inicial a un punto final. El caso de estudio como tal, ahora sí, fue que obtuvimos un récord médico en el cual teníamos alrededor de 4.300 usuarios con diferente clasificación. Cada clasificación, como está ahí, utilizamos la clasificación que demostré antes sobre la sociedad de obesidad. Teníamos la clasificación basada en el índice de masa corporal, tanto para hombres y mujeres, y con tantas muestras de hombres y mujeres en cada clasificación. Una vez que tuvimos ese récord, lo que hicimos fue colocar a cada persona dentro de ese récord, colocarlo en una posición específica o pseudo-aleatoria dentro del edificio que fue simulado. Una vez que logramos obtener ese resultado, para calcular ese índice de riesgo, se utilizó una simulación Monte Carlo, en la cual el experimento fue totalmente, un poquito sencillo, en el cual era colocar a una persona dentro del edificio que ya estaba simulado, calcular la ruta de evacuación utilizando el algoritmo en profundo, y teníamos la ruta de evacuación, y calculábamos la distancia, y con la ecuación que vimos del modelado de marcha humana, calculábamos el tiempo de un punto de partida a un punto final. Sin embargo, para poder decidir o tratar de encontrar el índice de riesgo de ese edificio, se tuvo que hacer esta simulación. Y la simulación Monte Carlo, entre tú más muestras tengas, te permite obtener mejores resultados. Entonces, la simulación que se hizo fue 5.000 veces ese mismo experimento por los 4.200, 4.300 récords de usuarios que teníamos en el conjunto de datos. Imagínense la cantidad que salió para procesar. Lo bueno fue que en el momento que estuvimos realizando esa simulación Monte Carlo, el índice de riesgo fue muy preciso por la cantidad de datos que tuvimos y que obtuvimos en la simulación. Una vez que tuvimos ya esa simulación, había que calcular ahora sí el índice de riesgo. Y el índice de riesgo obtuvimos una clasificación, que logramos ver aquí. La clasificación basada en hombres y mujeres, dependiendo si sobrevivían o no. Los que lograron salir dentro de un punto inicial o un punto final, considerando una emergencia de un sismo entre 4 y 5 en la magnitud en la escala de Richter, y que lograban salir. Analizando esos escenarios de salida de personas que no estuvieron atrapadas, se lo pasó a una función probabilística. La que mejor se acopló a todo este esquema fue la Birkman-Saunders, y con esta función probabilística nos dio que tuvimos un índice de riesgo de 3.37. Ahora, analizar si ese índice de riesgo es bueno, nos llevamos a utilizar lo que decía el FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Utilizando ese estándar y con el índice de riesgo que tuvimos de 3.37, nos dice que al menos en rutas de evacuación y con la estructura que se simuló... Hola. ¿Está alguien con el micrófono activo? Con esos resultados que se obtuvieron y con el estándar que nos provee la agencia, logramos definir de que el edificio, de esta forma simulado, la estructura y las rutas de evacuación, era seguro en condiciones de emergencia. Y en condición de emergencia específica de un sismo entre 4 y 5 en la magnitud de Richter. Y algo interesante que me faltó decir es que para poder tratar de definir esa emergencia, utilizamos lo que indican los topos de México, que son los especialistas en sismos. Ellos indican que una vez, el tiempo máximo de evacuación de un punto a otro es 15 segundos. Si en 15 segundos uno no logra salir en un sismo considerablemente aceptable, en 4 o 5,
hay que tener las medidas respectivas, ¿no? Hacer el triángulo de vida o tomar otra medida de sobrevivencia. Entonces, nos fuimos basados en eso. Utilizando un tiempo de 15 segundos para poder definir cuántas personas se quedan atrapadas y cuántas logran salir, es que logramos definir el otro resultado. Este es. Para encontrar este resultado, tuvimos que utilizar algoritmos de aprendizaje, un algoritmo de machine learning, en el cual utilizamos el que mejor se acopló a este modelo, porque utilizando, si se fijan, teníamos puntos de inicio, puntos de salida, distancia, marcha humana, y queríamos encontrar tiempos óptimos de evacuación. Con todas esas variables o métricas, el que mejor se acopló de forma continua fue un proceso o una regresión gaussiana. Y fue interesante hacer este tipo de algoritmo de machine learning, porque la primera vez que lo probamos, utilizamos un optimizador y nos dio una estimación de un 90%. Y como queríamos tratar de mejorar el algoritmo de aprendizaje utilizando nuevas muestras, se optimizó y se tuvieron que hacer 20 pasadas de mejora, de optimización del algoritmo. Y lo bueno fue que tuvimos un resultado excelente, tuvimos un resultado del 99% de precisión. Y a pesar de que tuvimos 99% de precisión, tuvimos que hacer una pequeña comprobación, como se ve en la tabla. Entrecogimos puras muestras de todo el récord de los datasets, de diferente índice de masa corporal, de cuánta distancia tenían que recorrer dentro de un punto inicial o un punto final. Y nos dio que el valor relativo era realmente bajo. Incluso, si ustedes logran ver en la gráfica, teníamos nosotros un punto, este sería un test, y en cambio la predicción utilizando este algoritmo nos dio casi ínfima la relación. Casi fue totalmente el mismo test, fue muy poca la variación que tuvimos. Ahora, ¿por qué queríamos estos dos tipos de resultados? Una era para poder tratar de predecir el tiempo óptimo de evacuación de una persona dentro de un edificio, poder salvaguardar vidas que permita, no sé, decidir dónde es la mejor ubicación de una persona dentro de un edificio de gobierno, o edificio principal, o edificio de alguna compañía, que le permita poder salir o sobrevivir o salir lo más rápido posible en una emergencia, en un sismo específicamente. Y al mismo tiempo poder decidir o decirle a los edificios que tenían ciertos ya esquemas predefinidos, ok, con tu modelo, con tu infraestructura que tú has tenido o que tú tienes ya implementado, ese edificio en una magnitud de sismo entre 3, de 4 y 5 en escala de Richter, es seguro, ¿no?, que tome las medidas correspondientes. Ese fue el fin de todo este estudio, tratar de mejorar la seguridad laboral y ocupacional de las empresas. Ahora, como trabajo futuro, actualmente estamos diseñando una herramienta open source que permita modelar todos estos edificios, modelarlos con diferentes métricas que estamos tratando de incorporar. Por ejemplo, la rigidez del edificio, de las estructuras, estamos tratando de incorporarlas al modelo y al mismo tiempo que les permita a las empresas poder utilizarlo y decidir dónde es la mejor ubicación de una persona basado en ciertos mecanismos. Eso es a lo que estamos apuntando, pero además, si se logran acordar, teníamos un modelo de marcha humana en el cual considerábamos un péndulo invertido y se consideró solamente personas sanas que no tenían ninguna discapacidad. Se está tratando de acoplar ese mismo modelo a personas con algún trauma o alguna discapacidad física que les permita moverse con total normalidad para poder también ayudar a mejorar la seguridad ocupacional de ellos. Y esto es, bueno, ahora sí, si tiene alguna consulta, que es lo que me interesa, yo veo que hemos visto bastante, se ha dicho bastantes cosas. Como ven, hacer el estudio conllevó obtener de forma empírica los datos, hacer pruebas, coger una muestra de estudiantes que nos permitía obtener un punto de partida, un punto de parada de la persona y modelar la marcha humana haciendo muchos cálculos físicos y la simulación de varios algoritmos de machine learning con algoritmos de predicción. Washington, yo tengo algunas inquietudes. Dígame. Antes que nada, permíteme felicitarte, es un trabajo excelente, lo veo con mucha aplicación en este campo moderno que estamos trabajando, ¿no? Realmente te felicito por el trabajo. Tengo más que todo preguntas, curiosidades, Washington, ¿no?
Ok. Efectivamente, en el modelo hiciste un análisis desde el punto de vista del comportamiento de las personas, pero al final creo que hablaste respecto a que ibas a hacer la inclusión de sitios seguros respecto a la edificación, ¿no? Porque me pareció no verlo o no presentaste al menos en esta Claro, parte del proyecto, ¿no? claro, correcto. Hasta ahorita simplemente se consideró fue un punto de partida de forma aleatoria en el edificio y la salida fue la escalera del último piso, de la Ah, planta baja. listo. Ya, Eso fue y, lo más. y ¿estabas ubicado en algún lugar del edificio o estabas en planta baja? ¿Cuál fue el escenario con que hicieron el Ok, análisis? los, todo el récord, los 4.200, 4.300, no recuerdo bien el número específico, se los colocó de forma pseudo-aleatoria. Tuvimos que colocarlos en diferentes posiciones dentro del edificio, en cuartos, en halls, y que empiece a hacer el cálculo de rutas. Ah, listo. La curva que presentaste, donde veo la tendencia que se parece a una normal, no recuerdo el nombre, ¿no? Ujú. Sí, por favor, ponle la diapositiva. Ahí. Sí, Firma cuando haces Sound. el análisis de esa varianza, ¿no? Me parece interesante, ¿no? Hablaste de unos detalles de resultados previos, en investigaciones previas. Obviamente significa que hay experiencia en algún campo que la gente está trabajando, ¿no? ¿Me puedes Correcto. explicar un poquito mejor respecto a ese tiempo que creo que mencionaste, 15 segundos? ¿Por qué Ah, consideran ok. que ese es el tiempo, entre comillas, crítico, no? Y el tiempo PEPA. Ok. Esa parte de ahí nos basamos en los expertos de México, los topos generalmente que les dicen, los mejores expertos en sismo. Entonces Por ellos supuesto. indican muchas reglas que seguir y dicen, ok, si tú tienes un sismo de entre 4 y 5, no más de eso, el máximo tiempo de salida son 15 segundos de salida, de evacuación de un edificio. Entonces nosotros consideramos ese tiempo para poder tratar de encontrar a las personas que, basado en su índice de masa corporal, se podían quedar atrapadas. Algo más, Washington, y creo que con este termino mis curiosidades, ¿no? Tranquilo, no pasa El, nada, el, no pasa el nada. modelo que presentaron, me dijiste que era un modelo experimental, algo así, ¿no? Como que en Sí, base a qué estaba fundamentado ese modelo. Esa parte no ok. me quedó muy clara. Esta parte del modelo de marcha humana está Correcto. fundamentado en esto, en la analogía del péndulo invertido. Es una de las más utilizadas, en la cual trata de separar la masa en dos partes. Una, la masa de la pierna con el muslo, y la otra, la masa del torso para arriba. Para poder tratar de definir cómo es que se desplaza el centro de masa. Porque con el centro de masa es que uno logra ver cómo es su balance, cómo es los puntos de cuando empieza a caminar, empieza a acelerar, y es basado en eso. Porque cuando usted tiene, por ejemplo, esto, usted cuando camina, una de las piernas está totalmente estirada y la otra está en un ángulo. Y en ese momento el centro de masa empieza a variar. Claro, Por eso utilizamos el modelo de péndulo invertido. claro, Pero, de hecho hay un instante en que una de las piernas está en el aire, ¿no? Que es un detalle correcto, interesante, ¿no? La inercia correcto. Es que, y el punto correctamente. cambia totalmente. Correcto, Guacho. Algo más también de pronto para aportar ahí un poquito, porque Uh-huh. de alguna manera yo estaba trabajando lo que es señales mioeléctricas a nivel del cuerpo humano, específicamente en extremidades superiores. Y un dato curioso, ¿no? El comportamiento de las señales mioeléctricas en hombres es diferente al de las mujeres, ¿no? Que es algo que te parece escuchar acá también respecto al centro de masa o centro de gravedad que le llamaste, ¿no? Sí, el centro de masa. Y lo que pasa es que este estudio se basa más bien en la biomecánica. Y para estudiar biomecánica son muchos factores. Entonces Por yo, al supuesto. modelo, yo incorporé fue el sexo, el índice de masa corporal, la altura, el peso, y más nada. No se consideró la raza, ni la edad, ni nutrición. Se falta todavía cosas Claro, que porque la incorporar. edad es un detalle interesante, ¿no? Porque tú puedes coincidir en índice de masa o índice corporal, pero no tener la misma edad. Correcto. Y ese es Y un esa fue detalle la, importantísimo, ¿no? correcto. Y esa fue lo que dije, hay una pequeña variación en este punto del comportamiento que se logró sacar de forma empírica. Donde tuvimos que coger a algunos estudiantes que tenían diferente índice de masa corporal y hacerlos caminar a una distancia de 10 a 20 metros para poder sacar el punto de partida y el punto de parada. Y esa variación teníamos en que, a pesar de que tenían el mismo índice de masa corporal, tuvimos que generar un random, un aleatorio, entre 1 y 3, que era lo que se obtuvo esa variación. Y ahí es donde usted dice que esa parte varía. Correcto. Y por último, presentarte una expresión de la varianza, Washington, por ahí me pareció verla.
Ahí abajo creo que está una expresión de la varianza. ¿Qué interpreto con esa varianza de acuerdo al gráfico? ¿No? Ahí me quedé como un poquito en el aire. Ok, esa parte fue sencilla. Lo que pasa es que estuvimos trabajando con un algoritmo de regresión gaussiana y los que están aquí, estos fueron los hiperparámetros, los cuales se definieron, es decir, tú vas a trabajar con una función sigma y con un poquito de ruido para ver Ya, la variación. exacto. Esa fue la función que utilizaste para simularlo. Ya, Correcto, listo, correcto. perfecto, ya. Y fue totalmente acertada, porque la primera vez que probamos este algoritmo nos dio con una precisión del 90%. Y de ahí lo que hicimos fue sacar muchas pasadas, muchos para tratar de optimizarlo, y nos dio un 99% de precisión. Y, Por eso y es que usted logra ver que no hay mucha variación sí, ya, entre uno u otro. claro, lo veo que están casi montados ahí. ¿Y tienes por si acaso la ecuación que utilizaste solamente por curiosidad a la mano ahí? No, no la tengo aquí a Ah, la no, mano. ya, pero tengo una Disculpe. idea con lo que me dijiste, ¿no? Sí. Listo, Washington, tal vez de pronto sería interesante tener acceso a la presentación y a los datos, ¿no? Alguna vez para curiosear e intercambiar opiniones, ¿no? Listo, Una vez ok. más te felicito, Washington, creo que con eso Gracias. termina también mi intervención, entre comillas, ¿no? No Éxitos. pasa nada, entre más preguntas mejor. Chévere, Washington. Gracias. Ok. Doctor Velázquez, Consulta. yo tendría una consulta. Sí. Em, bueno, en realidad serían dos. La primera, ¿cuánto considera usted que le faltaría al proyecto para que se vea implementado en el ámbito ecuatoriano, sabiendo que estamos en una zona sísmica y que en cualquier momento podría pasar un escenario en el cual se debería aplicar este proyecto? Y obviamente la segunda es, ¿qué los motivó a ustedes, a su grupo de investigación, para poderlo realizar? Ok, ¿cuánto le falta? Eso creo que es una excelente pregunta. Como ves, dije que falta todavía algunas cosas incorporar el modelo de marcha humana y estamos trabajando en la herramienta. Lo bueno es que la herramienta open source que estoy tratando de sacar, al menos la simulación del edificio, cómo se lo podría construir en modelos grafos, ya lo tengo. Entonces, poderte decir una fecha para poder hacer esa herramienta es un poco complicado. Y la motivación de este tipo de estudios, que es prácticamente, la mayoría de mis estudios se basan en el índice de masa corporal, en varias relaciones de personas cardíacas o personas en modelos de marcha humana, incluso fricciones, considerando fricción del suelo y muchas otras cuestiones. Para mí prácticamente creo que fue inspirado en lo que ocurrió en Ecuador hace varios años, en el terremoto que tuvo de gran magnitud, y tuvimos que empezar a pensar de una forma diferente para protecciones de edificios y de seguridad laboral. Ok, muchas gracias y éxitos en su investigación y obviamente en la implementación del mismo. Gracias. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta, consulta? Doctor, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de gente que se queda atrapada después del tiempo? Ok, No escuché o no. porcentaje en sí no te lo puedo decir en esta parte, porque como digo, se probaron alrededor de 4.300 usuarios y se hizo muchas pasadas. Lo bueno fue que, considerando el edificio, que ese es otro punto interesante, el edificio al máximo tenía 3 plantas y una una planta baja. Es una consideración aceptable para poder desplazarse desde un punto inicial a un punto final. Porcentaje como tal, digo, yo creo que sí me acuerdo, creo que fue bajo, porque tanto si logras ver en este gráfico, el número, la cantidad por categoría es un poquito alto. Ah, pero igual, o sea, sí se salvan personas, sí llegan a salir. Claro, sí, 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 porque en base a eso es que calculamos el índice de riesgo. Si no salieran personas, el índice de riesgo estuviera muy mal, o sea, fuera muy bajo. Profesor, la herramienta que usted comenta, ¿qué? ¿Es un programa, un plugin o cómo es la herramienta? ¿Es un programa que usted está... Claro, es un programa que estoy desarrollando, una aplicación web, un poco con sistemas distribuidos que nos permita también poder poner los algoritmos de Machine Learning y que el usuario los pueda utilizar. Claro, como digo, no llega ni a versión alfa todavía, estoy tratando de encontrar un mejor camino de esa simulación para poder tener esa herramienta. Ok, profesor, ¿y en qué lenguaje de programación está usted construyendo su herramienta?
Esa es una buena pregunta. Cuando María Angélica dijo que me hizo la presentación, yo actualmente soy miembro embajador de la plataforma Figuare, en la cual esta plataforma se trata de que incorporar arquitecturas o software, código libre o software que han desarrollado la Fundación Figuare para que les permita desarrollar mucho mejor y más rápido aplicaciones de IoT. Entonces yo estoy tratando de, esta herramienta que estoy tratando de promoverla al mercado, de forma gratuita, utilizando la arquitectura. No sé, esta arquitectura, como te digo, se utiliza para canalizaciones de datos, enviar mejores procesamiento en tiempo real, utilizarlo para los algoritmos y más que nada es comunicación basada en contexto. Es decir, ocurre un evento, un suceso, un siniestro, que el sistema mismo te alerte o te diga alguna, debido a una emergencia, una alerta o una notificación. Estoy basándome en la arquitectura de esto. Y el lenguaje de programación como tal que se utiliza es el último que se tiene. Por ejemplo, en la parte web estoy desarrollándola en React.js, que es un framework que te permite tener aplicaciones un poco más reactivas. Y en el lenguaje de comunicación estoy utilizando Scala, que Scala se lo utiliza para programación funcional, es decir, aplicando puras funciones matemáticas y nos hace más sencilla la programación. El profe dijo React.js. React. Sí, React.js. Ya, profe. Scala, eso es como, el Scala es para softwares, pregunto. Claro, Scala es otro lenguaje de programación, como Java, Python, pero Scala va a programación funcional. Es decir, aplicas puras funciones matemáticas. Y ese ahí, ese lenguaje, disculpe, ahí mismo usted pone el Machine Learning en ese de ahí para hacer eso. Ahí se aplica. Depende si se utiliza otros componentes, porque para aplicar las técnicas de aprendizaje automático se utiliza un componente llamado Spark, Apache Spark. Y con Apache Spark tú creas los trabajos, creas los clustering y permites poder trabajar en caliente o procesarlos en tiempo real los datos. Pero es otros componentes más, no es solo el lenguaje. Ok, gracias, profesor. También yo he escuchado que piden bastante el MATLAB. ¿Por qué no se trabajó, digamos, en ese de ahí, con MATLAB? Ok, cuando tú tratas de programar en Machine Learning o hacer algún algoritmo de aprendizaje, tú tienes MATLAB, Python, Scala, simplemente decides por cuál ir. Y la verdad, yo soy más afianzado a irme por Scala. Entonces, es más gustos, elección de lenguaje de programación. Ya, profe, no, sí se lo preguntaba porque como que para un trabajo, para vender, digamos, un producto o un invento, he escuchado que dicen que te piden MATLAB. Está claro, en otro tipo de aplicación, de aplicación. Sí. ¿Alguna duda, alguna consulta más adicional? Bien, buenas tardes. En este espacio podemos hacer preguntas, podemos también escribirlas en el chat, si desean. Claro, si les da un poquito de miedo intervenir, tranquilo, escriban en el chat. Como ven, fue bastante trabajo hacer esta simulación. Más que nada por todos los pasos que conllevó obtener el índice de riesgo y la cantidad de gente que quedaba atrapada en un edificio y hacer el cálculo de predicción de un tiempo de evacuación. Una pregunta, Sí. el objetivo como tal de la investigación es promover un modelo de cómo sería mejor la ubicación en una edificación de las habitaciones o también la infraestructura a través de materiales en cómo se construye. No tanto en materiales, sino más bien es poder tratar de indicarle antes de que se cree un edificio, de decir, ¿sabes qué? Necesitas tú considerar
rutas de evacuación que te permita a la gente salvarla. No solamente se trata de colocar una puerta y ya, ese modelo va, sino considerar los aspectos que se han dicho. ¿Consultas? Profesor, Tenemos una pregunta en el chat. Tenemos una pregunta en el chat. Dice, dos preguntas. ¿A qué tipo de tecnología actual se podría aplicar este tipo de estudios? Pregunta Darwin Borja Caicedo. ¿Qué tipo de tecnología? Bueno, como estaba diciendo, creo que fue la pregunta de antes, como ven, se utilizaron varias cosas. Machine Learning, se utilizó grafos, se utilizaron algoritmos de predicción, algoritmos para cálculo de rutas, encontrar la óptima, más que nada, utilizando mixta y a la vez búsqueda por anchura y profundo, perdón. Y el modelo de Marchman. Entonces, es bastante, muchos aspectos se ha considerado en este estudio y la verdad yo esperaría poder seguir continuando porque aún falta mucho análisis. Ok, gracias. La siguiente pregunta, de José Sánchez Guzmán. Cuando la aplicación ya esté completa, ¿qué variables necesitaría para hacer el análisis y qué resultados obtendría del análisis? Ok, como estaba diciendo ahorita, tengo una parte de la herramienta y lo que tengo configurado es simular el edificio, en el cual tú dices, yo voy a simular un edificio de 30 pisos, 20 pisos, cada piso tiene un suelo distinto, cerámica, mármol, perdón, tiene totalmente distinto. Y poder configurar ustedes mismos los cuartos que están dentro del edificio, es decir, la ubicación dentro de un piso, las puertas, colocar los muebles, eso es lo que se tiene. Simular ya un edificio totalmente que se tenga ya en algún lugar, tratar de simularlo si se tienen los planos y tener el edificio simulado. Eso es lo que se tiene por el momento. Entonces, lo que se espera es tratar de ahora sí incorporar personas, modelar, verificar las rutas de evacuación y tratar de colocar un poco más de métricas, como estaba diciendo. Nos falta ver la rigidez, la rigidez de las paredes, del concreto y de otras cosas, que en eso me está ayudando un doctor en Ciencias de la Tierra. Ok, gracias. Darwin Borja también pregunta, ¿podría servir para aplicarlo en el ámbito de IoT? Claro, como estaba diciendo, como dije en la pequeña introducción, actualmente tenemos muchas aplicaciones de IoT en la cual la mayoría de ellos lo que hacen es obtener un dato, ese dato cogen, lo envían a un concentrador, y el concentrador se encarga de hacer cualquier otra cuestión, procesarlo, enviarlo a la base de datos y demás. Sin embargo, lo que se trata ahora con este tipo de modelos es, ok, aparte de tener la infraestructura totalmente simulada, es que tú vas a poder colocar ciertos sensores que te permiten asimismo incorporar algo al modelo, ver presencia, ver modelos de marcha de una persona y otras cosas. Y tenemos otra pregunta, gracias, de Pedro Conforme. Pregunta, en el lanzamiento del sistema, cuando se termine lo que está desarrollando, ¿se plantea que sea multiplataforma, es decir, web, aplicación móvil o de escritorio? La verdad estoy trabajando, como te dije, en React.js y con React.js te permite ya hacerlo multiplataforma. Ahorita solamente está la parte web, pero hay que ver más adelante cómo podríamos llegar a tener una herramienta más versátil, ¿no? No se puede todavía ahorita definir, más bien es por los tipos de recursos que se necesitan para poder tener toda la herramienta completa. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tenemos otra pregunta de Javier Arce. Pregunta, en este caso se ha hecho el análisis tomando en cuenta la infraestructura de un edificio, pero ¿usted consideraría que la herramienta sería mejor aplicarla antes de la construcción o sería como una herramienta de auditoría? Ok, estaba diciendo justamente para poderla aplicar al inicio.
Es decir, tú tienes el diseño, tienes las rutas de evacuación, diseñas el edificio en la herramienta y pruebas, obvio, colocando a personas ahí y ver las rutas de evacuación. Estaba pensado para el inicio, pero para la parte de auditoría también podría servir, una vez que siempre y cuando se mueve el edificio, porque eso depende de todos los cálculos. Necesitas tener siempre un edificio, una arquitectura física modelada en la herramienta y de ahí sí colocar a personas y probar qué sucede con cada uno de ellos. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna consulta más? Tenemos otra pregunta, parece, de Gabriel Villanueva. Pregunta, en la presentación el escenario del siniestro era el de un terremoto. ¿El modelo también funcionaría para otros casos como incendios? Okay. Actualmente hay un grupo de investigación que está trabajando conmigo y ellos están haciendo justamente ese escenario. Es tratar de colocar puntos de ignición, ya no puntos de partida, sino puntos de ignición, tanto outside como dentro del edificio, para poder definir rutas de evacuación en el exterior y rutas de evacuación dentro de un edificio si se coloca un escenario de incendio. Se está trabajando en eso ya. Sí, tenemos la pregunta gracias, de S. Fernández. Pregunta, ¿por qué usa el método gaussiano? Ok, cuando uno está trabajando con varios algoritmos de Machine Learning, tú tienes muchas clasificaciones, supervisados, no supervisados, por refuerzo, controlados y demás. Sin embargo, con todas las variables y métricas que se tuvieron de nuestra simulación, punto de partida, es la distancia, las variables de los puntos de partida y punto de parada, la distancia, el tiempo, son justamente variables continuas. Entonces tienes que tratar de acoplar o utilizar un algoritmo que se acople a todas tus métricas. Y el que mejor se acopló, porque no puedo decir que cuando tú trabajas con Machine Learning, tú dices, ah, no, yo voy a utilizar este y listo. No, tú tienes que hacer varias pruebas con muchos algoritmos. Yo probé algunos y el que mejor se acopló con todas las métricas o los parámetros o las variables que tuve en esa simulación fue un proceso gaussiano. Y como volví a repetir, cuando ya se probó ese algoritmo, fue totalmente eficiente a la primera vez que se utilizó. Entonces, se acopló muy bien todas las métricas que se tuvieron. Muchísimas gracias. Parece que ya no tenemos más preguntas. Perfecto. Bien. Ok. Agradecemos al doctor Washington Velázquez su presentación el día de hoy. Agradecemos a todos ustedes su asistencia en esta tarde. A continuación, los ingenieros del Departamento Técnico de FIET van a hacer la toma de una fotografía para la publicación en el sitio web de FIET. A continuación doy paso al ingeniero Rommel Romo, quien se encargará de la fotografía. Muchas gracias. Ok, muy buenas tardes con todos. Agradeciendo la presentación del doctor Velázquez, invitamos a los participantes a activar sus cámaras para realizar la captura de pantalla general de la charla FIEC del día de hoy. Okay. Vemos cómo de a poco se van agregando los participantes. Ok, listo, vamos uno por uno. Hoy tenemos casa llena. Ok, listo, vamos con la primera carilla de participantes para tomar la captura de pantalla. Por favor, quedarse estáticos. A la cuenta de 3 realizamos la captura. 1, 2 y
3. Falta un informal, perrón. Vamos con la siguiente. Una captura de pantalla más. No se me muevan. Ok, vamos a ver. 1, 2 y 3. Ok, listo. Eso sería todo. Muchísimas gracias nuevamente al doctor Velázquez por su intervención y a los participantes por asistir el día de hoy. Buen día a todos, Washington, una vez más, éxito. María Angélica, gusto saber, Roma. Listo. Cuídense, Ahí chao, estaré chao. enviándole. Gracias a todos. Que Cuídense, tengan un cuídense. buen día. Gracias, doctor. Hasta luego. Pasen bien, cuídense mucho. Un gusto. Hasta luego.